Yufi, ¿a ti te gustan las Anquis? Sí, les comentamos a esta gente lo que pensamos de las Anquis. ¿A ti te gustan? A mí no mucho. ¿Lo explicamos mejor? Bueno, voy a comentar el tema de las Anquis, lo que me parece que está pasando en el examen PIR con este tipo, con esta metodología. Nunca tuve nada en contra, de hecho es una cosa que he usado algún tiempo para diferentes cuestiones, por ejemplo para aprender idiomas, o en mi día a día pues lo sigo usando para, no para estudiar en sí, sino para hacer anotaciones y bueno, para diferentes cosas. Entonces, lo que está pasando, creo, con el examen PIR, porque he tenido varias opositoras ya que vienen con diferentes fichas, a veces compradas, a veces hechas, es que está acabando por ser una manera de evitar otros procesos más incómodos, no más complejos, pero incómodos, son más cansados y para mí son más eficaces, pero aparte de eso, de ser una pura evitación, eh, acaban generando otros problemas. Básicamente porque cuando se trabaja con Anki se confunden dos procesos diferentes. Uno es el hecho de asimilar, aprender, una cosa que llamo yo comprensión local, bueno, el estudio en sí. Esta es una fase y la otra es la de la vocación. La gente usa las Ankis para la primera, para aprender, para asimilar información. Pero yo al menos como lo entiendo, las Anki, las fichas antiguas, porque esto es más viejo que... Esto se guardaba, pues, para el que no lo sepa, en cajitas verdes, que aún las venden, alargadas, así chiquititas del tamaño correspondiente. Y entonces esto se usaba antes y se sigue usando. Hay gente que tiene como, bueno, métodos de que alguno he hablado, algún vídeo he hecho, perdón, sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, el Zettelkasten, bueno, diferentes sistemas para ir clasificando pues, frases, conceptos, ideas. Entonces, el sistema de fichas o Ankis, ahora digitalizado, es un sistema para evocar. Así es como lo entiendo yo, ¿eh? Un sistema para evocar, para testearte. Igual que hacemos un examen o una pregunta tipo test de prueba en inglés, estamos poniendo a prueba nuestro conocimiento, pero no estamos aprendiendo en ese momento. Es verdad que sirve porque tú estás haciendo una microevocación de eso que te están preguntando. En una pregunta tipo test es de reconocimiento, en una pregunta abierta estás evocando, si te preguntaran por algo abierto también sería una especie de evocación, y si te están estimulando con un concepto, por ejemplo en Anki, tú tendrías que cantar también, tendrías que hacer una microevocación sobre solamente ese estímulo, que estaría la respuesta en el reverso, ¿no? Pero insisto, esto no te evita o no debería evitarte la primera fase de aprendizaje, que esto ya pues da para otro vídeo y da para tutorías, y porque esto porque requiere un arte de años de aprendizaje, no años, o sea, que decir, un poco se puede aprender lo básico, pero quiero decir, siempre se va mejorando cada vez más a codificar o aprender en la primera fase. La segunda es muy sencilla, la segunda es ponerse a prueba, a través de Anki o a través de preguntas tipo test o preguntas abiertas que te haces a ti mismo. Si es que formas de autoevaluarte, pues hay infinitas. Entonces, las Ankis es una manera sistemática de ponerte a prueba, pero en realidad lo puedes hacer con preguntas tipo test a saco, con bases de datos, como pues tiene ya todas las academias, o por ejemplo con las que usamos ahora mucho, que se van creando para los exámenes de la UNED. Entonces, que son tipo test todos. Ese es el primer error. El segundo error es que veo que se usa mucho. De hecho, no recuerdo ningún caso en el que, a lo mejor sí, a lo mejor hay gente que lo está usando así bien, ¿eh? Pero la mayoría de las fichas que me encuentro son esquemas enteros. No sé si tengo yo uno, porque yo a veces sí que hago esquemas de libros y uso esto porque me va cómodo. No lo tengo aquí. Pero bueno, en una fichita ponen aquí un esquema, una tabla o lo que sea, y luego, o se la intentan aprender, bueno, aprender a base de irla reviendo, eso que la frecuencia cambia en función del algoritmo y de lo que haya fallado y todo esto, este cálculo interno que hace, o van tapando trocitos del esquema. Pero que yo sepa, las Ankis nunca fueron pensadas para esto. Como mucho tiene que haber un concepto aquí y lo que quieras aprender el otro lado. No un conjunto de a lo mejor número de bits o de información o de elementos a aprender
pues que haya 20 o 25 en una ficha. Ese es el primer error. Otro error, bueno, el segundo, porque el primero era el de confundir la fase de asimilación o codificación con la de evocar. Y el tercer error es que si lo haces bien, también puede ser problemático, sobre todo en un examen PIR. Porque si atomizas mucho la información, que es como podría hacerse, y no tienes algún sistema para ligar las fichas, que porque, por ejemplo, en el Zettelkasten sí que hay unos códigos, un sistema de códigos que te permiten vincular unas fichas con otras y eso se usa, por ejemplo, para hacer ensayos o escribir libros, no es para memorizar nada, en el caso de Zettelkasten y el uso de fichas. Si no tienes, digo, ese sistema que vincule todas las fichas, en realidad estás atomizando la información, pero no está conectada. Y la gran, bueno, no sé qué porcentaje poner, pero la gran parte o la gran mayoría de la información que estudiamos en el PIR está interconectada. No digo entre áreas, digo cuando tú estudias una parte de un tema, esa parte pues tiene relaciones entre sí, modelos explicativos, yo qué sé, los criterios diagnósticos entre sí. O sea, en realidad es muy difícil atomizar la información. Bueno, no es que sea difícil, es que es contraproducente, porque, insisto, hay muchas partes del temario que se tienen que estudiar codificándolo contextual, o sea, con todo el contexto, uniendo todos los conceptos. ¿Se puede aprender por Anki? Sí. ¿Habrá gente que haya sacado plata? Sí. Pero insisto que no es el método más directo o más natural para codificar o aprender una cosa y luego evocarla. Se puede usar, por ejemplo, como segunda fase. Eh, yo solo hago Ankis o hago tipo test cuando ya controlo el tema. Pero en esta cosa que también abarca a los exámenes, a los simulacros, de querer aprender como efecto de carne de conducir. O sea, voy aprendiendo por error constantemente y voy a tratar de recordar todo lo que he ido fallando y ya con eso, sí, y además funciona. Me parece bastante loco y de hecho llega un punto en el que el opositor, después de 3 o 4 años con esto, puede tocar techo porque primero no ha sido sistemático y entonces al no ser sistemático no puedo ir corrigiendo cuáles son mis partes más flojas, por así decirlo. Luego, el problema de la atomización me está impidiendo ver eh, holísticamente partes que deberían verse así o que te beneficiaría verla así. Y luego eso, mientras lo haces, parece más dinámico porque estás, bueno, pues simplemente estás ahí fallando, acertando, no sé qué, poniéndote a prueba. Y esto es mucho más divertido, por supuesto, que estar estudiando de manera global, el concepto este. Pero sí, es mucho más divertido, más dinámico y mucho menos cansado que estar codificando o asimilando información de manera o creativa o repetitiva. Nosotros intentamos usar las dos, pero la parte creativa la gente la tiene que, es un músculo, lo tiene que ir, es mucho más fácil. La repetitiva, casi todo el mundo tenemos músculo para ir repitiendo y evocando espaciadamente, pero es la parte creativa la que tengo que acompañar más a la opositora para que se suelte en ese ámbito. Y todo eso, estas dos partes, en la fase de asimilar o de comprensión local, que es como llamo yo, que ya hablaré del tema de la comprensión local, esto es muy cansado, debe ser muy cansado. Entonces, insisto, está escrito ya por varios manuales y artículos científicos. Una de las señales del buen estudio es el cansancio. Si tú estás en una sesión de estudio y puedes alargar durante horas el estudio, estás estudiando mal. Si acabas y no estás cansada, estás estudiando mal. Es como ir al gimnasio. Si tú vas al gimnasio y puedes estar 1 hora y media y casi no has sudado y te vas a la casa como has entrado por la puerta, pues señal de que has entrenado mal. Pues es muy sencillo. Hay muchas trampas que hacerse a uno mismo. Entonces, una de ellas es la Anki mal usada. Insisto, no soy un nazi contra las Ankis, a mí me da igual. Si fuera un método súper bueno, pues yo lo usaría sistemáticamente. Y insisto que se puede usar, pero de la manera tradicional, porque nosotros cogemos una moda y la transformamos en nuestro mundillo y aquello degenera como el teléfono roto, se dice, bueno, ya se entiende, ¿no? Y luego también está el factor de cuánto tiempo me lleva a introducir esa información en fichas, que también es otra cosa, otro truco que se usa para ir es como, vale, no resumo, pero estoy resumiendo en fichas. Y eso me está evitando el, el afrontar que efectivamente estás haciendo resúmenes.
pero parece que lo estás haciendo de otra manera, a lo mejor más bonita, más circunscrita, a un método concreto, te está guiando, no estás haciendo un resumen típico, pero sí, acabas haciendo resúmenes en fichas que, insisto, hacer resúmenes sí. ¿Es procesar la información? Sí. ¿Es útil a la larga? Creo que no, y está bastante demostrado, que hacer resúmenes no sirve. Familiarizarte con el tema. Yo te puedo enseñar a familiarizarte con el tema en 20 minutos, porque nadie, insisto, muy pocos estudiantes han acabado la carrera habiendo estudiado un manual o dos mínimamente. Entonces, no estáis habituados a trabajar manuales de referencia, le tenéis miedo, veis mucho texto, no sabéis cómo afrontar eso, y entonces, bueno, pues si veo que la gente usa mucho, que la gente dice por ahí en testimonios que hacen no sé cuántas preguntas tipo test al día, que yo lo saqué por Anki y no sé qué, pues bueno, si esta es vuestra única referencia o una de las pocas, bueno, pues es normal que os agarréis a eso. Pero yo os anticipo, sobre todo a la gente que estáis empezando, que tengáis cuidado qué función le dais a cada técnica de estudio. Porque, insisto, no es por la técnica, es qué principio, qué función le estáis dando, qué principio sigue esa técnica o qué función le estáis dando vosotros a esa técnica. Para mí, el Anki y la obsesión con los simulacros viene de evitar otros procesos más incómodos y más cansados que serían justamente los más eficaces. Ya haré otro vídeo sobre el tema de los simulacros y la corrección de simulacros, pero brevemente digo que no hace falta hacer más de 10, 12 simulacros al año. El tema es que sirvan realmente para ponerse a prueba del conocimiento que tú has ido adquiriendo y no que sea al revés, o sea, que no sea el simulacro en sí lo que y su corrección el método de estudio. Eso no puede ser, jamás. Mis 12, 14, 10, da igual, pero pocos simulacros al año son potentes, son cansados. Llevo años recomendando y nadie me hace caso esto. Hacer 2 simulacros seguidos, o sea, tienes que sobreentrenar más allá de lo que te va a exigir la prueba final. Siempre pongo el ejemplo de Bola de Drag o Dragon Ball o Son Goku y todo esto con el tema del peso es una analogía tonta, pero bueno, yo lo hacía, lo de los 2 simulacros seguidos, y ganaba agilidad mental, velocidad, seguridad a la hora de contestar, bueno, ese tipo de cosas. Y parece que puedas perder concentración al abarcar 2 simulacros, pero no, al revés, sobre todo, depende de qué temperamentos, incluso va bien que tengas ese sobreesfuerzo. Bueno, esto es lo que pienso sobre Anki, espero que haya quedado claro. Yo me adapto siempre que la gente venga con el tema de las Ankis, pero si la función que está cumpliendo eso es demasiado mala, pues hay que discutirlo y eso hay que sacarlo o esperar a que esa persona tenga los conocimientos asimilados de ese tema para luego ponerse a probar lo que quiera con las Ankis. Pero, insisto, bueno, insisto, no, esto no lo he dicho en este vídeo, pero siempre lo he dicho ya varias veces. Cuando tú evocas un tema entero, estás haciendo el Anki del tema entero, pero no con la ventaja de que estás evocando la estructura, que esa es una forma de codificar, estructurar también. Ver la estructura, aparte de los detalles, o sea, la parte bonita, la parte coloreada por encima, ¿no? Lo orgánico más la estructura. Estas dos cosas. Yo evoco el tema entero y me monto narrativas, evoco imágenes vivas, lo relaciono con cosas personales. Todo esto forma un conjunto, un tema. Sería como la unidad, la célula de la oposición. Habrá como más de 250 temas. Bueno, pues nosotros cuando evocamos un tema entero, como cantan los jueces, por ejemplo, siempre pongo esto de los jueces también como ejemplo, estamos haciendo un Anki. Estamos haciendo un Anki. O sea que no, si alguien quiere hacer Ankis, pues lo puede hacer, no pasa nada. Lo que pasa es que sé que es atractivo esto de las fichitas y que te lo va poniendo en automático, te calcula y parece que todo esto tecnológico pues, como que suma cientificidad a la cosa, pero no. Y se podría hacer, pero lleva mucho tiempo. Los médicos lo usan, sí, pero durante años de carrera nosotros engullimos mucha información y creo que es más eficaz y eficiente hacerlo de otra manera. Y esto es lo que pienso de los Ankis. Y nada, y espero que si alguien está con los Ankis ahora, que le sirva esto para mejorarlo, no para que se sienta mal y que se deprima o que de que coja inseguridades con el uso de los Ankis, sino que mejore, que vea qué uso le da. Oye, pues Juan tiene razón, estoy usándolo así. Ah, pues no tiene razón, o lo que sea. Pero bueno, que sirva también para mejorar a la gente que use Ankis. Así que nada, un abrazo.